La India, una de las civilizaciones más antiguas del mundo y una de las naciones más jóvenes. En solo 75 años de su independencia de los colonizadores, el país ha sostenido un ritmo nunca visto de progreso. En este aniversario de la independencia, celebramos a la India, cómo comemos y rezamos, cómo unimos la modernidad y la tradición, cómo fomentamos la ciencia y protegemos nuestros bosques milenarios, cómo contamos millones de historias en la pantalla, desde idiomas y especies hasta potencias tecnológicas y viajes espaciales, desde filosofía antigua y formas de vida, al cine moderno y la conservación medioambiental. El mundo siempre ha mirado a la India. El viaje a la India es como ningún otro. La India es la tierra de lo espiritual, de lo divino, en donde millones de personas encuentran su propio camino a la iluminación, al despertar espiritual. Nuestras antiguas tradiciones murmuran el sonido de muchos credos. Cada variedad convergiendo en un mismo himno. Los peregrinos necesitan distintas rutas para llegar a sus espacios sagrados. Pero todos encuentran la luz que toca sus almas. La India es donde los dioses regresan a su hogar, en donde las devociones nos llevan hasta las lágrimas, en donde rezamos codo a codo con muchos o donde comulgamos con nuestra propia fe a solas. Ríos más viejos que el tiempo reflejan nuestras plegarias. Las montañas sagradas hacen eco con nuestros humildes cánticos. Nuestros rituales nos conectan con el pasado y el futuro. Entendemos las relaciones entre el cuerpo y el espíritu. Levantamos los ojos hacia el cielo con los pies firmemente arraigados en nuestro suelo sagrado. Nuestra fe nos eleva y nos aterriza. Buscamos, oramos, damos las gracias de miles de maneras y alcanzamos una sensación de unidad. En el viaje de la India verán cómo la luz divina pasa a través del prisma de la nación. Es un caleidoscopio de espiritualidad y fe. La esencia de la India, su ethos es espiritual. Todo es venerado. Se veneran los ríos, se venera la tierra, los árboles son venerados, las montañas son veneradas, incluso el mar es venerado. ¿Y de dónde viene eso? Viene del ethos en el que creemos, en una realidad suprema cuya chispa llega a todos los corazones. Bharat es el nombre original del país. Bharat significa el que nos llevará de la oscuridad a la luz. Bharat es un país muy rico en la ciencia del mundo interior, la ciencia del pensamiento, la ciencia de la emoción, la ciencia de Sanskar. Hace 74 años, muchos predecían que la diversidad de la India sería un gran obstáculo. Sin embargo, se transformó en una piedra fundacional. La India independiente ha mantenido la tradición de ser próspero y vibrante crisol cultural
en donde todas nuestras religiones, costumbres y culturas no solo coexisten, sino que florecen. Nuestra tradición de respetar toda fe es lo que atrae a los fieles a nosotros. Cómo decidimos buscar es individual, pero lo que buscamos es universal. Soy Amish, autor, devoto de Shiva y buscador espiritual. Mis lecciones en nuestra cultura, tradiciones e historia fueron aprendidas de mi abuelo, Pandit Babulal Tripathi, que fue profesor de la Universidad Banaras Hindú. Yo aún recuerdo cuando llevaba a todos sus nietos a la ribera del río Ganges llevando el Ramayana con él. Se sentaba, nos leía algunas páginas y las explicaba. Él solía decir que todo aquel bendecido con conocimiento tiene el deber de compartirlo lo más posible. Y qué mejor lugar para compartirlo que la ribera del río Ganges. En un país de ríos sagrados, el Ganges es el más sagrado de todos. El ciclo de la vida, el nacimiento y la muerte es conmemorado en la ribera de este río sagrado. ¿Y qué puede ser más sagrado que la fuente glacial del Ganges? A una altura de 3.500 metros, desplegado a lo largo de 30 gélidos kilómetros, el Gangotri es uno de los glaciares más grandes de la región de los Himalaya y además uno de los lugares de peregrinación más sagrados. Hay otros 3 lugares de peregrinación aledaños: el templo de Yamunotri, Kedarnath y Badrinath. Juntos constituyen Chota Char Dham, o los 4 puntos de peregrinación. A 3.500 metros sobre el nivel del mar y un viaje de 14 kilómetros hasta un templo de 1.200 años dedicado a Shiva, el peregrinaje a Kedarnath resulta una tarea agotadora para cualquiera. Pero para alguien a quien la vida ya le ha presentado increíbles desafíos, el peregrinaje a Kedarnath lo elevará por sobre lo mundano. Le dará un nuevo enfoque en la vida. Mi nombre es Ragebdra Singh Tanwar. Estuve en el ejército durante 11 años. Empecé a ir a Kedarnath en el año 2015. Shiva es poder. Él es Dios. Él mantiene el universo y para mí, Él es mi amado Señor. Viajar con prótesis artificiales es un poco difícil, pero tener formación militar nos ayuda a tener más fuerza. Shiva reside en la montaña Kailash, en el cinturón del Himalaya. Y nosotros viajamos a estos lugares para visitarlo, venerarlo y llenarnos de orgullo. Cuando ves a Shiva, se genera una atmósfera en la que tu alma obtiene satisfacción, en la que obtienes paz en tu corazón. Porque hoy, después de llegar aquí, has hecho algo o has logrado algo. Y en el año 1999, cuando me hirieron en la guerra de Kargil, fui dado de baja y enviado a casa. Se podría decir que toqué fondo. Nuestra vida se alimenta de la fe, y ya sea por intervención divina o por las bendiciones de Shiva y Shakti, mi vida ha cambiado y para mejor. Es muy difícil de describir en palabras, pero se siente. Si tienes lágrimas en los ojos cuando veneras a tu deidad, es cuando la veneración ha sido realmente exitosa. Un peregrinaje puede parecer un asunto personal, pero los peregrinos y los fieles viajeros generan ondas mientras se mueven. Y aunque algunos peregrinos tengan un destino sagrado al que llegar, para otros peregrinos, predicar su fe es el único propósito de su viaje.
Yo amo la India. Es la tierra del Buda Shakyamuni. Gracias al Buda Shakyamuni, el budismo llegó de la India a Japón y yo me hice budista. Hace 6 años empecé a vivir aquí. Bodh Gaya es un lugar muy sagrado para nosotros. Se podría llamar el origen del budismo. Solía ser conocido como Uruvela, en la ribera del río Niranjana. El árbol de Bodhji es importante aquí. Fue bajo este árbol que Siddhartha encontró la iluminación y desde entonces este lugar ha sido conocido como Bodha Gaya y ahora lo llamamos Buddha Gaya. El Buda encontró un sendero para aliviar la existencia humana, para ser feliz. En nuestra vida normal tenemos muchas dificultades, pero la respuesta está en las escrituras budistas. Si las aprecio, obtendré la respuesta. Debemos preservar sus enseñanzas y debemos pasarlas a la próxima generación. Las enseñanzas filosóficas y religiosas de la India han formado al mundo desde tiempos inmemoriales. Desde Sri Lanka a Camboya a Indonesia, nuestras creencias trascienden fronteras. Así como los mensajeros budistas llevaron el mensaje a distintas partes del mundo, hoy ese mismo mensaje trae a los viajeros de regreso a la India. Hoy tenemos tantos templos aquí. Bodha Gaya podría llamarse las Naciones Unidas en miniatura. La gente llega en grandes números a lo largo del año. Mi Guruji siempre decía, sin el llamado de Buda no puedo estar aquí. Yo quiero quedarme para siempre, hasta morir. Y ese es mi deseo también. Llevo 40 años aquí. Mi hogar, todo está aquí en Bodha Gaya. Me siento en silencio y rezo para que mi deseo se haga realidad. Y espero que llegue el día. Para encontrar el equilibrio mediante la renuncia al mundo material y la vida familiar, como lo hizo el Buda Gautama, es un sendero a la iluminación. Pero en los distintos credos de la India se aceptan otros caminos, como por ejemplo Ardhanari, una forma de Shiva que constituye la unión entre la divinidad femenina y masculina. Una no puede existir sin la otra. Shiva sin Shakti es Shava. La divinidad masculina sin la divinidad femenina no tiene vida. En el templo de Meenakshi, en el sur de la India, es donde esta unión entre Shakti y Shiva, o Meenakshi y Sundarishwara, como se conocen aquí, se celebra en la forma de Tirukalainam, o el matrimonio celestial. El centro de todo es el templo de Meenakshi. Todos los caminos llevan a Meenakshi. El poder de Meenakshi no puede ser descrito. Tiene que ser experimentado. Este templo fue consagrado por la dinastía Pandya y más adelante la estructura que se puede ver hoy fue completada por los reyes Nayak hace unos 600 o 700 años. Madurai es conocido por su arquitectura dravídica y especialmente por las enormes groupas. Las gopuras son un tributo a las habilidades ingenieriles de nuestros antepasados y son un excelente ejemplo de las capacidades artísticas del pueblo tamil. En Meenakshi se venera a Shiva y Shakti al igual que en el resto del país. Meenakshi adopta la forma de Parvati y el Sundareswarar es Shiva. Aquí la deidad principal no es Sundareswarar, es Meenakshi. Cuenta la leyenda que Arminath, el rey Pandya, no tuvo hijos y que hizo un yaga y de eso emergió una niña. Al nacer fue llamada Tadakatai porque tenía 3 pechos.
Luego fue coronada como reina en Madurai. Ahí adopta el nombre de Divdijaya y convierte a todo el territorio, y finalmente llega al monte Kailash. En el monte Kailash conoce a su futuro esposo, Shiva. Tan pronto vio a Shiva, entendió su identidad y desde entonces fue conocida como Meenakshi. Posteriormente se llevó a cabo el matrimonio. La boda celestial es conocida como Tiru Kalyanam en tamil. El Meenakshi Kalyanam ocurre en Madurai. Todo Madurai y las aldeas aledañas se comportaron como si la boda hubiera ocurrido en su propio hogar. No está ocurriendo en el templo. A toda mujer de la región le encantaría participar del matrimonio. En el momento en que ocurre el Meenakshi Prakalyanam, se quitarán su Mangalsutra y se pondrán un nuevo Mangalsutra. Este es un aspecto muy particular de la filosofía hindú y del credo hindú, en donde la vida de los dioses y la vida de los humanos están perfectamente alineadas. La creencia y la leyenda aquí es que Meenakshi responde al llamado de sus devotos. Esa es la creencia y de ahí emana el poder que atrae a millones y millones de personas aquí y que mantiene este templo funcionando. Recibimos a personas de otras religiones en este templo. Hay un número de extranjeros que han recibido la Diksha y visitan los templos con las Rudrakshas. No cabe duda que la fe es una fuente de unidad. El poder unificador de la fe, según la diosa Meenakshi, también fluye en las demás religiones de la India. El sijismo se basa en la disolución de las diferencias superficiales de casta, raza o género. La disolución se obtiene a través de una instrucción simple. La paz eterna se logra por medio de un servicio humilde. El servicio es uno de los pilares del sijismo, una religión fundada por el gurú Nanak Dev a fines del siglo XV. Según los Janamsakis, o las historias de vida del gurú Nanak, él meditó y encontró la iluminación en Sultanpur Lodi. Las leyendas dicen que viajó a pie para esparcir su filosofía Miri Piri. Mir, que significa poder temporal, es balanceado por Pir, que es la autoridad espiritual. Se cree que el gurú viajó durante los siguientes 25 años en viajes llamados udasis para seguir esparciendo su filosofía. La Tierra Santa de Sultanpur Lodi es el lugar donde Sadhguruji nos bendijo con el Mool Mantra. Primero que nada, predica que solo hay un Dios y explica la importancia del Kirtan para la religión y elige a una persona entre los oprimidos. Todas las disciplinas de Sadhguru nacieron en Sultanpur Lodi, que fue donde comenzó el sijismo. En 1604, Sadhguru escribió el Guru Granth Sahib. La pileta o poza sagrada construida por Sadhguru fue abierta a todo el mundo. No hay discriminación y cualquier persona de cualquier casta o religión puede sumergirse en sus aguas. Finalmente se estableció en Kartarpur, que hoy se encuentra en Pakistán, un lugar sagrado para los Sikh de todo el mundo, y de ambos lados de la frontera también. Kartarpur es otro gran ejemplo del poder unificador de la fe. Ahora siento que abrir las puertas del corredor de Kartarpur fue un gran logro, y siento que el gobierno central debe ser felicitado por ello. Ahora, cualquier Sikh
puede visitarlo y regresar a casa en 12 o 14 horas. Desde 1469, en los tiempos de Sadhguru, hasta el 2022, en nuestra época actual, hemos dicho que hay dos tipos de mundos: el mundo real y uno que es más alto. En el primero residimos sin ver el otro, que es más elevado. Pero Sadhguru dice: te garantizo que si vives de acuerdo a mis enseñanzas, te mostraré este mundo en la tierra y será mucho mejor que el mundo real. El viaje a la verdad solo puede ser hecho como individuo, pero el espectro de esa verdad ocurre en conversaciones entre el iluminado y el que busca, y después de un buscador al siguiente. Ya sea en tiempos antiguos o modernos, a través de palabras o historias, o de la tecnología moderna, la fe suele esparcirse entre los fieles, y cuando la vida es dura, son estos pilares de fe en los que se apoyan los fieles para encontrar fuerza. En el Islam, los 5 pilares son la profesión de fe, la entrega de limosnas, la oración, el peregrinaje y el ayuno. El ayuno es un acto de veneración en el que se aprende a tener compasión por los menos afortunados. Después del mes del Ramadán, la culminación del ayuno se celebra como un día de gratitud, ya sea mediante meditación o ayuno, o la exploración de sí mismo a través de la fe. Son lecciones que deben compartirse. Conoceremos a una familia de Delhi que compartirá estas lecciones de distintas formas. La religión es un proceso de autodescubrimiento. No es algo que deba ser impuesto en ti. No se debe decir, haz esto, no hagas aquello. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Y esto fue una idea revolucionaria para mí. Por eso empecé a estudiar el Islam más profundamente. Y creo que debo compartir estas ideas con los demás. El Islam habla mucho sobre cómo llevar tu vida con sabiduría. Tu día entero debe ser vivido teniendo conciencia de todo lo que haces y dar espacio a la reflexión. Mi abuelo ha sido una gran inspiración para mí. De hecho, toda la familia es devota al estudio del legado que mi abuelo ha dejado para nosotros y se ha dedicado a compartirlo con todo aquel que quiera escuchar. Mi padre, Maulana Waiduddin Khan, era un erudito islámico y maestro espiritual. Se enfocó principalmente en la espiritualidad. Y recuerdo que mi padre me enviaba a la biblioteca desde pequeño. Yo solía ir a un hermoso lugar llamado Biblioteca Infantil y me sentaba ahí a leer muchísimo. La sabiduría Prophet Nekana Taqi es la propiedad perdida del creyente. Donde sea que la encuentre, debe tomarla. El Eid al-Fitr comienza con oración porque después de todo un mes de ayuno, has descubierto cuán bendecido eres. Redescubres las bendiciones de Dios y te sumerges en el día de esta ceremonia, y la oración es una expresión de ese redescubrimiento. Tenemos una tradición familiar. Nuestro padre dirige la oración y toda la familia se para detrás de él en filas. Después de orar, nos sentamos a conversar y discutir la lección que hemos recibido y aprendido del Corán. Para mí, la observancia profunda del Islam significa conectarse con Dios Todopoderoso, conectarse con el Creador. Tiene que haber algo con que asociarme, algo que trascienda de mí, algo que vaya más allá de mí, algo más grande y profundo. Y yo encuentro ese significado y ese propósito más profundo en mi conexión con Dios y en establecer un vínculo con Dios Todopoderoso. Para muchos, la fe en esencia
Es un camino a la espiritualidad, el reconocimiento de algo más grande que el yo, un vínculo cósmico y divino. Para ellos, es un camino para comprender y seguir su fe realmente y con libertad absoluta. ¿Y dónde podría ser esto más aparente que en la tierra de la música y las risas? Un crisol sin fin de culturas y creencias. Goa. Si la religión no tiene espiritualidad, es inútil. Pero si eres espiritual, puedes elegir el camino religioso que quieras seguir. Eso potenciará tu espiritualidad. Todo se trata de dar. Toda religión tiene música, ¿verdad? Es una manera de balancearse para acercarse a Dios. Somos una familia católica que vive en Goa. Crecimos en una sociedad católica. La iglesia tenía funciones religiosas frecuentes y la música se transformó en una parte integral de nuestras vidas porque participábamos del coro. Como católico, te acostumbras a una cierta rutina. Cuando conocí a Churti, empezamos a diversificarnos. Ella es de los brahmanes de Saraswat. Empecé a exponerme a otro proceso mental. Empiezas a analizar lo que has hecho en el pasado. Y ahora no dejas de hacerlo, pero lo haces de manera más práctica. Si tengo que ir a la iglesia y siento que alguien me necesita, me detendré, ayudaré a esa persona en lugar de ir a la iglesia. Existen muchos festivales hindúes y muchos festivales católicos, y nosotros los celebramos todos. Con eso, hemos aumentado más la diversión en nuestras vidas que como individuos. Tenemos 2 lugares de veneración en nuestra casa. Tenemos una estatua de la Virgen María dentro del templo. Así son las cosas en Goa. Siempre hemos tenido armonía religiosa. La gente participa de las festividades religiosas de los demás. Para ellos, es algo relativo a la aldea. No importa de qué religión se trate. Jesús no solo fue una muerte, Jesús fue un sacrificio. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos la sincronización entre lo humano y lo divino. Por eso la Pascua es tan importante. Después de la misa, todo el mundo se acerca a mi casa y celebramos. La música es algo que te relaciona con tu alma, viene de tu interior. Si eres puro, si eres bueno, hagas lo que hagas, tu música sonará bien. Es más importante ser una buena persona. La espiritualidad antecede a la religión. La celebración se entrelaza con la fe. Para algunos, un periodo de abstinencia termina con color, música y un festín. Para otros, el viaje de renuncias intensas comienza con actividades jubilosas, como en un pequeño pueblo al oeste de la India. Estoy atada al mundo material, y cuando reciba la Dishka mañana, todas estas cosas del mundo material quedarán atrás, y empezaré a vivir una vida muy simple. La importancia de la Dishka es que uno debe cuidar de su propia alma y conseguir una felicidad permanente. Por eso debes dejarlo todo y entregarte a la salvación.
Así no habrá deméritos en tu alma. Y cuando deje de haber deméritos en tu alma, alcanzarás la salvación. La renuncia significa abandonar la debilidad que hay en mí. Entregar los hábitos negativos que hay en mí. Entregar los samskaras que no son saludables para mí. Haré mi renuncia aquí. Por eso todos me dirán adiós. Y todos los que me digan adiós son mis padres. Nuestro principal objetivo es la paz, la felicidad y el amor. Por lo tanto, esta vida es para encontrar la felicidad. El jainismo es la única religión que le ha dado gran importancia a las monjas como renunciantes. Y creemos que en la vida desarrollamos muchos apegos. Y con la Diksha puedes liberarte de ellos. Como con la Diksha, la liberación del ser de los deseos materiales resuena particularmente con los seguidores del movimiento ISKCON, conocido también como la conciencia de Krishna o movimiento Hare Krishna, que empezó a esparcir su amor por su dios Krishna. Así como el bombillo fue inventado en Norteamérica pero es usado por personas de todo el mundo, el mensaje de el Gita, el mensaje de Sanatan Dharma es tan importante que debe ser esparcido por todo el mundo. A la edad de 70 años, su divinidad, el gran Srila Prabhupada, por instrucción de su gurú, fue al oeste y en 1966 estableció la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en la ciudad de Nueva York. Hoy ISKCON tiene 750 templos a través del mundo con 120 restaurantes y 80 comunidades agrícolas. El Bhagavad Gita fue publicado por Srila Prabhupada a principios de los 70. Ha sido traducido a más de 80 idiomas y ha sido distribuido a través del mundo en más de 500 millones de copias. Krishna le revela a Arjuna que la relación entre el alma suprema y el alma es el servicio del alma al alma suprema, por medio de complacerla y amarla. Esa relación eterna se llama Sanatan Dharma. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Según la tradición Vaishnava, aquellos que son parte de ISKCON hacen una declaración en la que demuestran interés por relacionarse con Krishna para servirlo y complacerlo por medio de decir Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Si no entiendes el contexto, te puede parecer esotérico, pero así fue como, durante miles de años, los devotos de Krishna le han enviado una invitación de amistad. Con los instrumentos musicales y el grupo de devotos creamos una forma tan poderosa de meditación. Creo que es una manera maravillosa de conectarnos con Krishna. Existe una sensación atemporal en los templos hindúes. Cada uno es único y a la vez universal. El recientemente inaugurado corredor Kashi Vishwanath conecta los diversos ghats del Ganges con Kashi Vishwanath Dham. El rejuvenecimiento del antiguo templo Kashi Vishwanath fue completado para facilitar el acceso de millones de devotos en los años venideros. El Swaminarayan Akshardham Mandir en Nueva Delhi fue construido en concordancia con los Shilpa Shastras, escritos que prescriben las reglas para el arte y la arquitectura de los templos. Con 9 domos, 20 agujas, 234 pilares ornamentados y 20.000 estatuas. El mandir es realmente sobrecogedor.
En otras partes del mundo, como Londres, Gran Bretaña, un mandir construido hace menos de 40 años resuena con la misma espiritualidad. El templo Swaminarayan en Londres es el templo hindú más grande fuera de la India. Y no solo se adhiere a los Shilpa Shastras, sino que a los estrictos códigos de edificación británicos también. Hoy estos enormes y magníficos templos son faros para miembros de todos los credos. La espiritualidad es parte del tejido de nuestras vidas en la India. Impregnamos nuestra fe en nuestra forma de vida, y no hay mejor ejemplo de esto que el yoga. El yoga es la ciencia de preparar el cuerpo con descondicionamiento y organización para recibir lo que está más allá de lo que puede explorar la capacidad de los sentidos. Para decir que una parte de la verdad suprema y eterna está dentro de mí. Se puede decir teóricamente, pero si tengo que vivirlo, este vehículo llamado cuerpo debe estar preparado. De lo contrario, no podrá recibirlo. El yoga fue mencionado por primera vez en Rig Veda hace miles de años. Y milenios después de eso, en los años de la Era Común, el sabio Patanjali acumuló el vasto conocimiento de los Vedas y enseñó el yoga como lo conocemos hoy. En yoga, cada asana se basa en un aspecto de la naturaleza, la flora y la fauna. Por ejemplo, la posición del loto es para el desapego y se inspira en la forma en que el agua cae por los pétalos de un loto. Hoy millones alrededor del mundo practican yoga. Es una verdad inapelable. Las fotografías del yoga, hasta hace un par de años, solo emanaban de los centros espirituales. Pero hoy están llegando de todas partes del mundo. El yoga no es solo para el individuo, es para toda la humanidad. La India a su turno reconoce a los verdaderos yogis de distintas partes del mundo, como Nov Marwai, que creó la Fundación Árabe de Yoga en Jeddah, Arabia Saudita, donde enseña el yoga a través del mundo árabe. En Arabia Saudita también se celebra un día del yoga. En Nov Marwai recibió el Padma Shri en el año 2018. Una manera de vivir bien por dentro y por fuera. El yoga es uno de los regalos más preciados que la India le ha hecho a la humanidad en su conjunto. La veneración de la naturaleza es un rasgo común a todas las civilizaciones antiguas. La naturaleza no era vista como un recurso explotable, sino como un ser divino que debe ser respetado, venerado y del que hay que estar agradecido. Así como los yogis respetan el sol a través del Surya Namaskar, el zoroastrismo con más de 4.000 años de antigüedad lleva la conciencia medioambiental en su núcleo. Udwada, en Gujarat, es el hogar de la gran comunidad Parsi, y Nowruz, el Año Nuevo Parsi, se celebra con mucha calidez. Al rezar recibes vibraciones positivas, es una conexión directa con Dios. Y eso te ayuda en la vida diaria para hacer cualquier cosa, incluso hablar. Buenas palabras, pensamientos y acciones. En Parsi es llamado Humata Hokta Hubarashtra. Mi nombre es Mafrin Bomi Gandhi y vivo con mi familia. Soy de una pequeña aldea llamada Regama, en Gujarat, y soy zoroastrista. Nosotros veneramos la naturaleza, veneramos todos los elementos ígneos, como el sol, la luna, las estrellas, el agua, el aire. Pero el fuego tiene mayor importancia y es más dominante. El fuego es una creación sin la que nadie puede sobrevivir. Iransha es el templo de fuego más viejo de la India. El fuego en este templo ha estado encendido sin interrupción durante los últimos 1300 años. Para los Parsis, Udvada es como la Meca para los musulmanes o el Vaticano para los cristianos.
Hay ciertas plegarias que un parsi debe hacer 2 veces al día, mañana y noche. Tenemos que desatar el kasti y atarlo otra vez con nuestras oraciones. El sudra y el kusti son como una armadura que nos protege. Mi abuelo, en el año 2021, falleció víctima del COVID. La última vez que hablé con él fue por teléfono. Dios al menos me dio la oportunidad de hablar con él. No pudimos vernos, pero está bien. Mi mamá me hizo entender que algún día yo también me iré y tú también te irás. Es el ciclo de la vida. El que ha bajado a la tierra debe regresar. Los sacerdotes nos dan algo llamado Yatatari Madat Saroshtari Pana. Esa plegaria, ese cántico, ese mantra me ayudó. Me ha dado la fuerza para continuar. La fe es algo increíble. La fe mueve montañas. Todos sabemos que la India es un país diverso. Cuando estás rodeado de personas con distintas creencias, puedes compartir tu fe con los demás y también puedes aprender de su fe. Debo citar a Swami Vivekananda. Él dijo, según lo que yo entiendo, todo ser vivo, incluyendo los seres humanos, tiene una chispa de divinidad en su interior. Y si yo la tengo, mi prójimo también la tiene. Por lo tanto, no importa lo exterior. Si tenemos la misma chispa, todos somos iguales. Un país no solo es un conjunto determinado de personas, es una vibración colectiva, es un estado mental, es nuestro sanskar, es nuestra vibración. Esa es la energía de un país. Y mientras más alta sea nuestra vibración, más podemos empoderar al mundo. El poder para empoderar al mundo viene de nuestra vibración colectiva. Lo que ha crecido en los últimos 75 años es la conciencia de las personas sobre que la India fue una superpotencia espiritual y sigue siendo una superpotencia espiritual, y cómo debemos reconectarnos con ese poder. Es esta fe la que nos permite percibir lo que hay más allá de nuestros sentidos humanos. La vista, el gusto, el tacto y el olfato son elevados por las maneras en que veneramos a Dios. El sonido de nuestras plegarias individuales unen a todos nuestros viajes en una sola canción, trayéndonos la paz.